Buenas noches, Miss. Soy Carrasco Morante La Victoria, del grupo número 5, y el siguiente tema a tratar es acerca sobre el conversatorio sobre Karl Marx. Pues bien, desde mi punto de vista es una película biográfica que da a conocer acerca de la vida y también las ideas de Karl Marx desde sus años de juventud hasta el surgimiento de su amistad y colaboración con Friedrich Engels. Se centra en el periodo de la década de 1840, cuando Marx y Engels comenzaron a desarrollar sus teorías revolucionarias, escribiendo conjuntamente lo que es el Manifiesto Comunista. En sí, esta película retrata acerca de la vida de Marx en Europa, sus encuentros con otros pensadores y activistas políticos de la época y su participación en lo que son los movimientos obreros y socialistas. La película muestra una gran variedad de desafíos y las dificultades que se van desarrollando durante el desarrollo de la vida de Marx. Que enfrentó en lo que es su trabajo intelectual y también en la persecución que fue sometido por parte de las autoridades en aquella época mencionada. Aborda temas centrales tales como el pensamiento de Marx, como la crítica del capitalismo, la explotación de los trabajadores y también lo que son de las luchas de las clases obreras. Da a conocer y es muy fundamental la importancia de la colaboración que se da entre Marx y Engels en la formulación y difusión de sus ideas revolucionarias. Esta película recibió críticas positivas a causa de su enfoque de la vida personal y política de Marx, que fueron los actores principales, y ofrece una mirada cinematográfica sobre la vida y el legado que fue transmitiendo por parte de cada uno de los pensadores, que da a conocer acerca de la filosofía y lo que es la política. Gracias. Buenos días, mi nombre es María José Cepa. Yo también voy a dar mi aporte sobre lo que entendí y logré sacar de lo que es la película. Como sabemos, la película del joven Karl Marx es un drama histórico, ya que es un personaje muy reconocido dentro del área de la economía, filosofía y parte revolucionaria de la historia. Eh, Esta película se centra en lo que es la vida de este pensador y filósofo. Entonces, lo que nos hace ver es que está ambientada en lo que es Europa de 1840 y como en historia se sabe, en esa época se vio marcada lo que es la agitación social, la política y las distintas marchas o luchas por los excesivos horarios de trabajo o el abuso que tenían la gente poderosa en esa época. Conociendo un poco dentro de la película se da lo que es cuando Karl Marx se hace amigo de Friedrich Engels, que esto ocurre en lo que es en París y al hacer esta asociación, por llamarlo así, eh, intentan investigar y escribir sobre las condiciones de trabajo de los obreros en la industria de Inglaterra. Lo que dio más resalta a la película es mostrar la información de política e intelectual de este personaje y cómo su lucha va a encontrar las respuestas a distintas entes de desigualdad de la época, o la explotación que se veía por parte de las personas más poderosas hacia las que no tenían recursos. De ahí podemos decir que esta asociación demostró repito lo que dijo mi compañera, eh, un escrito llamado el Manifiesto Comunista, que hacen crítica. Este manifiesto se trataba de las críticas que se le daba a otros intelectuales o otras personas que, por decirlo así, esparcían sus pensamientos, pero no de la manera correcta, ya que ellos sí se acataban a lo que era la represión de las autoridades en esa época. De ahí podemos ver mucho en la película lo que son los diálogos, los debates, las luchas, las protestas de la película y cuáles eran los principales conceptos que este filósofo daba
o esparcía a lo que alrededor de lo que él expone en todas sus charlas. De ahí la película lo que buscara presentar era a este personaje como alguien comprometido eh, a la causa que le apasionaba. Gracias. Hola, mi nombre es Ana Camposano y la película empieza en 1843, donde Carl se encontraba con un grupo de escritores, pero los estaban obligando a cerrar el periódico, porque los escritos de Carl eran como que muy, o sea, eran como que decían mucho, ya como para su época, o sea, hablaban, se podría decir de más, ya, y eso como no le convenía a las otras personas. Por eso los obligaban a cerrar y él se negaba a dejar de autocensurarse. Le proponen abrir un nuevo periódico en París, él acepta y se muda con toda su familia. Podemos ver, en la película podemos ver varios, o sea, como que los dos puntos de vista, tanto de la parte obrera y de la parte burguesa. En Manchester se encuentra un grupo de burgueses, los cuales explotaban a sus trabajadores, no los respetaban como personas, no tenían sueldos dignos ni horarios justos, llegando incluso a una mujer a cortarse los dedos y a ellos no les importó nada. Pero una chica alzó la voz por la mujer y a cambio de eso fue despedida. Angels, hijo del dueño de la fábrica, quedó conmovido por la mujer y fue automáticamente donde ella, pero lo rechazó. O sea, fue y les comunicó que necesitaba su ayuda a a los obreros, que quería escribir un libro sobre la condición de la clase trabajadora en Manchester y Leeds, y ellos lo tomaron como una ofensa. De ahí de nuevo en París podemos ver a Carl y a su esposa con sus hijos teniendo problemas económicos y cómo conocen a Proudhon, un anarquista que defiende la igualdad y se llevan bien. Esto va a ser para Carl una ayuda ya después. Llega Angels al periódico y Carl y Angels se conocen, pero Carl le dice a Angels que él ya lo conocía y cómo, o sea, le recalca cómo lo trató en el pasado, cómo lo trató como ser un niño rico y porque él no tenía nada y lo trató mal. Pero después de todo, Angels le demostró que él cambió y ahí empieza toda su historia, toda su amistad. Eh, y cómo deciden publicar un libro, la crítica de la crítica. De ahí, Carl sigue dando charlas sobre la justicia, la igualdad salarial y cómo mejorar el sistema. Y debido a eso lo expulsan del país, se tiene que mudar a Bruselas. Este, lo que más me pareció interesante es cuando Angels le escribe una carta a Carl diciendo que se sentía un hipócrita por hacer propaganda comunista y a su vez estar dirigiendo la hilandería. Ahí él pudo ver el horror que vivían los obreros. Y, y esto, o sea, lo hizo querer renunciar y solo dedicarse al Partido Comunista. Por eso Eli Card va, o sea, le dice que lo ayude para ir a la liga. Entran a la liga, o sea, primero los rechazan porque dicen que Angels no tiene, no, o sea, nunca ha sufrido lo que ellos han sufrido. Pero después de hablar y de luchar, logran entrar y les dan un cambio de lema y un propósito nuevo. Y ahora se llama la Liga Comunista. Gracias. Soy María Carabalí y les voy a dar mi opinión sobre la película. Básicamente relata la lucha que inicialmente fue personal del protagonista, Karl Marx. Se sabe que es un hombre que ha experimentado la pobreza de primera mano y por ende es justificable que posea cierto rencor por la clase dominante, que son los burgueses. A la par, conocemos a Engels, el cual es hijo de un propietario de una empresa textil. Este personaje también desea ponerle un fin a la injusta miseria a la que es expuesta la clase proletaria.
u obreros, en donde el uso de la mano de obra infantil es la más abominable según mi perspectiva. Ambos personajes se conocen y establecen un lazo de amistad por los ideales compartidos, así que deciden escribir un libro que villanice el partido capitalista. Obtuvieron más aliados y conformaron un grupo dispuesto a luchar por el bien de esta clase. Lamentablemente, esto se vio interrumpido gracias al exilio de Francia de cada uno de los integrantes de este grupo. Más después, ya en Bélgica, Marx sufrió una crisis económica debido a la llegada de un nuevo miembro a su familia. Sin embargo, logró salir adelante con la ayuda monetaria que le ofreció su buen amigo Engels. Marx se enteró que este mismo se alejó de su padre y fue con su esposa, la cual fue una de las exobreras de la fábrica de su padre. Para finalizar, Engels y Marx se volvieron a reunir y juntos se pusieron como meta publicar un manifiesto de su sistema político ideal, el cual fue el comunismo. Mi nombre es Daniel Campoverde Jaramillo y yo voy a dar mi opinión sobre la película del joven Karl Marx. Bueno, para empezar, hay que destacar la situación en la que se desarrolla esta película, o sea, su contexto, que es un contexto en el cual existía una diferencia de clases. Teníamos por una parte el proletariado y por otra parte la burguesía. La burguesía se encargaba de violar los derechos de los trabajadores y respetando sus horarios de trabajo con salarios miserables e incluso haciendo trabajar a los niños. En desarrollo de esto, Karl Marx quería hacer entender a la sociedad que esto estaba mal, por lo cual en el desarrollo de la historia, él entabla una amistad con Engels, la cual es una amistad bastante peculiar porque Engels formaba parte de la burguesía, aunque su pensamiento estaba a favor del proletariado. En este caso, ellos buscan darle una nueva visión a la sociedad europea con el manifiesto comunista, teniendo debates en lo que era conocida como la Liga de los Justos, la cual tomó bastante esfuerzo por parte de ambos para ingresar a ella, ya que fueron perseguidos y no contaban con el apoyo de la gente, pero lograron obtener un discurso bastante convincente e incluso lograron transformar lo que era la Liga de los Justos a la Liga Comunista. Se fue desarrollando su opinión, lograron lanzar un libro como crítica a uno de los pensadores que tenía una idea bastante impuesta, pero que apoyaba de cierta forma a la burguesía. En este caso, podemos decir que tuvieron éxito y también quería destacar que a pesar de que su manifiesto en ese contexto era bastante aceptado, hay ciertos puntos que a día de hoy no son aceptados como tal, y el comunismo es tachado de algo malo o como algo que no es bien visto por la sociedad actual. Gracias. Hola, soy Kevin Calle y para terminar quisiera dar una breve conclusión de la película. Evidentemente no es una película para todos los gustos, una película muy profunda, muy densa, muy centrada en un mismo tema que abarca muchos puntos de vista, pero esto se debe al contexto histórico y social en el que fue grabada y en el que se basa la película. Pues habla de conceptos algo complicados que no todos saben o muchos desconocen, como comunismo, burguesía, proletariado, que son conceptos que en ese tiempo histórico se manejaban mucho debido a todos los sucesos sociales, económicos y políticos que pasaban. Durante el contexto histórico de la película, tenemos que entender que se rueda alrededor del siglo XIX
cuando la revolución industrial se creó y estaba en su máximo apogeo. Las personas, los llamados burgueses, que son los que tenían el capital, el dinero, eh, y sus empresas que se estaban expandiendo debido a la cantidad de productos que se requerían, tenían trabajadores a los que los explotaban con jornadas laborales de 13, 15 horas. También trabajaban niños, mujeres, gente mayor, en pésimas condiciones laborales, mala paga. Entre esas pésimas condiciones se encontraban, no tenían servicios de salud, ni de vacaciones, remuneraciones adicionales, días libres y eran trabajos forzados, la mayoría. La crítica de este estatus, a la que impulsa Karl Marx y Friedrich, es algo incómodo para las clases sociales altas, debido al que le quitaban dinero a sus empresas. Pero, como la mayoría de personas sufrían de una recesión económica importante, Carr, que justamente también, a pesar de ser conocido dentro de ese ámbito social, no tenía mucho dinero, la verdad estaba muy ajustado con su dinero y su familia, impulsa estas ideas junto a Frederick para que juntos creen o mejoren el mundo en el que estaban, la sociedad en la que vivían, y se creó el Manifiesto Comunista, que más allá del bien o del mal que se piense que es el comunismo, en sus inicios y en su teoría ayudaba mucho a la sociedad para que poco a poco vaya cambiando y se vaya transformando en una sociedad que sea más justa para todos, que sea mejor remunerada para la gente que trabajaba y sea menos explotada para que no se explote tanto los derechos del hombre y de los niños. Entonces, como digo, más allá de si es algo bueno o algo malo el comunismo o el socialismo, cualquier teoría económica o política, en la teoría solo busca ayudar. Y la que daña esas teorías son las personas, las corruptos, que no quieren todo para su propio beneficio. Gracias.